Bien, voy a tratar de hacerles la versión corta de cómo veo el sector de energía en el país, tanto lo que es el sector petrolero como el sector eléctrico propiamente dicho. Empiezo informando que la Cámara de Energía del Ecuador aglutina las principales compañías petroleras e igualmente aquellas que tienen concesiones para desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales desde el gobierno del expresidente Guillermo Lasso y que suscribieron contratos en 2023 para ser más específicos. Decir que la producción petrolera en el Ecuador alcanzó un pico en 2014 de 569.000 barriles y desde entonces ha venido declinando y lamentablemente en este momento nos encontramos hasta antes de la ruptura del oleoducto en 472.000, pero con tendencia a crecer porque los campos son mayoritariamente viejos y desde luego pues hay una tasa de declinación natural en el orden del 7%, razón por la cual continuamente hay que estar haciendo en esos campos inversiones que no se han venido haciendo por distintos motivos. A fin de que ustedes tengan una panorámica de cómo está el sector petrolero en el país, hay 22 bloques que están en manos de Petroecuador, igualmente hay otra veintena de bloques que están gestionados por 14 corporativos internacionales que en este momento están produciendo alrededor de 100.000 barriles, es decir, Petroecuador está produciendo la diferencia alrededor de 372.000. ¿Cuáles son las perspectivas del país en términos de aumentar la producción? ¿Se puede aumentar la producción? Las reservas potenciales del Ecuador deben estar en probablemente más de 8.000 millones de barriles. Nosotros exportamos anualmente 174 millones de barriles en base al nivel de producción que estaba mencionando, de forma tal de que sí, pero eso es un potencial. Desgraciadamente las condiciones no están dadas. Y tanto en el caso del sector petrolero como del sector eléctrico, el modelo de desarrollo es demasiado estatista y burocrático. Entonces, continuamente hay demoras, dilaciones que impiden que la inversión aterrice en el país. Por ejemplo, para que ustedes tengan un referente, en este momento hay tanto como 17 contratos pendientes de renovación, pues son contratos que ya han venido cumpliendo su ciclo, hay interés de las corporaciones de renovarlos. Y solamente en esos 17 contratos, 7 de Petroecuador, 10 del Ministerio de Energía y Minas, hay más de 1.300 millones de dólares de inversión y poco más de 100.000 barriles para incrementar la producción. Pero no solamente eso, en la vertiente del Ministerio de Ambiente hay en trámite licencias ambientales que llevan más de 2 años en promedio, cosa que no debería suceder, y que involucran a 7 corporativos que igualmente tienen un potencial de inversión superior a 900 millones de dólares y con capacidad de producir otros 100.000 barriles. Es decir, esto quiere decir que si nosotros hiciéramos bien las cosas en un periodo entre 2-3 años, podríamos estar produciendo no 472.000 barriles, sino 200.000 barriles más, con lo cual nos quitaríamos de encima la presión que tiene el gobierno nacional y naturalmente el fisco de estar incrementando continuamente impuestos. Así que esto es muy importante tenerlo presente para que ustedes tengan aterrizadas las cifras. Petróleos significa 12% del PIB en contraste con 3% del sector electricidad y otros 3% del sector de telecomunicaciones. O sea, petróleo es, mal o bien, 4 veces el sector eléctrico y el de telecomunicaciones. En todo caso, yo diría que el momento es propicio para apuntar hacia un cambio, pero desgraciadamente la institucionalidad del sector público es débil. Y por el lado del sector privado, nosotros que tenemos una visión estratégica mejor estructurada, tengo que decirlo de una manera franca y abierta, pues a veces no tenemos de contraparte al sector público, sobre todo en términos de que los procesos puedan construirse con un horizonte de tiempo adecuado, porque el problema que hemos tenido en el actual gobierno es que ha habido muchos cambios de administración. Y
Cuando uno cambia de interlocutor, muchas veces uno pierde los procesos que ha venido construyendo durante meses con contrapartes que cambian de la noche a la mañana, y eso genera una dificultad en términos de acuerdos que son necesarios para impulsar el sector. Decirles que, pues lo saben perfectamente, julio fue un mal mes para el sector petrolero, básicamente porque no hubo capacidad de transporte. Prácticamente eso se vino a cero, y recién en este momento, durante la presente semana, se ha logrado recuperar la producción de los campos, porque prácticamente todos los campos tuvieron que ser apagados. Y no es eso de que ustedes apagan el campo petrolero y es como apagar el switch de la electricidad en la casa. No funciona así, es bastante más complejo que eso, toma tiempo, de manera tal de que ha demorado entre 10 y 12 días recuperar los niveles de producciones regulares que tiene el país en lo que esto tiene que ver. De manera tal que queda claro que en producción hay potencial, pero hay que redefinir el esquema del rol de Petroecuador, porque en este momento decía que el 80% de la producción le corresponde a la empresa estatal, 20% a las privadas. En 2009, cuando se hizo el cambio de contratos de participación a contratos de prestación de servicios específicos, la relación era inversa. Entonces, desde mi punto de vista, hay que ir reformulando eso, porque ustedes entenderán que de los 22 bloques que tiene Petroecuador, no todos los gestiona eficientemente, hay muchas deficiencias, y como no es una empresa que tiene suficiente capacidad de inversión y de tecnología, la tendencia es que muchos de esos campos tienden a disminuir la producción, por lo cual lo recomendable sería que esos bloques que no explote eficientemente sean devueltos al Ministerio de Energía y Minas para que los licite a fin de conseguir la participación del sector privado. Creo que he absuelto el tema de producción a líneas muy gruesas. Obviamente, los principales desafíos es ver qué pasa con los bloques offshore. Los bloques offshore, es decir, de mar abierto, es importante atraer inversión extranjera. Hay como 11 bloques de interés, y yo diría que desde luego los más importantes son los que están en la zona del Golfo de Guayaquil, de la península de Santa Elena. Sabemos bien que Perú está explotando gas más allá de la frontera. En todo caso, ese es un tema que se torna prioritario. Podrán preguntarme ustedes también, Sacha, ¿qué hacer con Sacha? Ojalá que eso lo liciten y eso sea de un modo abierto y que no solamente participen empresas estatales, sino también eventualmente empresas privadas. Eso es lo deseable. Sacha es un campo muy noble que está produciendo todavía 77.000 barriles por día, después de una explotación de 52 años, habiendo llegado a un pico de aproximadamente unos 114.000 barriles, para que ustedes tengan referencia. En cuanto tiene que ver con refinación, también hemos estado con problemas. Recién Refinería de Esmeraldas está normalizando de a poco actividades. Normalmente Ecuador importa 170.000 barriles de derivados para efectos de consumo interno, y desde luego con la principal refinería del país parada, esas cifras se han disparado, y el gobierno tomó la decisión de firmar un permiso para la construcción de una refinería en Santa Elena, pero con el cambio de administración ahora están pensando reconsiderar aquello del permiso, así que de repente volvemos a foja cero. Pasó ya con el oleoducto de crudos pesados, que se suponía que se iba a renovar la concesión al grupo Pampa argentino a finales del año pasado, pero finalmente se decidió de que lo tomaba nuevamente el Estado ecuatoriano, y ahora se ha conformado una sociedad anónima, y ahora se torna prioritario construir la variante de los oleoductos a la margen derecha del río Coca, porque en la medida que eso no se haga, no va a haber garantía de transporte para las empresas petroleras, que van a perder interés en invertir en el país. Entonces, es un poco como el dilema está planteado en las distintas fases de lo que tiene que ver con la industria petrolera. En cuanto a la industria, el sector eléctrico, en verdad estamos muy preocupados como Cámara. Conocimos que hace pocas horas SENACE le presentó un informe al Ministerio de Energía y Minas, básicamente corriendo todos los parámetros disponibles
el riesgo de apagones para este año es de 13%, es decir, el riesgo es bajo. Pero el problema se cifra en el hecho de que para los años subsiguientes ese riesgo de apagones va a aumentar considerablemente, de manera tal de que el llamado, el mensaje que de alguna manera entrego aquí al auditorio es que debemos entender que no solamente es el problema del estiaje que se viene a partir del próximo mes, sino el estiaje que vamos a tener en los meses o en los años subsiguientes, quiero decir. Mencionar que el gobierno se planteó tener 979 megavatios de energía firme, es decir, termoeléctrica, hasta final del año, pero finalmente muchos de esos proyectos se han caído, porque desde luego está el de Progen y Austral, que ustedes ya conocen los detalles, qué es lo que pasó precisamente con esos proyectos que preveían una generación de 241 megavatios, pero en paralelo tienen un programa para recuperar 403 megavatios de las plantas viejas, pero de eso lo único que se ha recuperado, de acuerdo a un informe de apenas hace un mes, de 83 megavatios. Y la convocatoria a un concurso para alquiler de 260 megavatios se cayó la semana pasada. Entonces, de esos 979 megavatios, realmente hay una falta importante que tendrá que ser rápidamente compensada, como por ejemplo con la contratación de barcazas, que hoy por hoy pues se ve como una solución más urgente. De hecho, se ha convocado en estos días el concurso para una barcaza de 230 megavatios, de manera tal que estamos transitando una situación en la cual los proyectos de energías renovables que fueron otorgados bajo concesión por el gobierno del presidente Lasso en 2023, de todos esos, que eran 10 en total, de los cuales se firmaron 7 contratos, 3 quedaron pendientes, pero apenas uno, Villanaco, un eólico en Loja, el que está a punto de entrar a construirse y va a demorar 2 años en funcionamiento. ¿Y qué ha pasado con el resto? ¿Por qué no han entrado en fase de construcción? Porque sencillamente los corporativos han perdido un poco de interés en el país, esa es la realidad. Y como fue producto, estas concesiones fueron producto de procesos públicos competitivos, la tarifa que se negoció es una tarifa muy ajustada y los costos de infraestructura en los últimos años han incrementado de manera importante. Entonces, por ejemplo, el grupo que negoció en el año 2020 este proyecto eólico de Villanaco no cerraba si el gobierno no le reconocía un incremento de tarifa. Y eso se está empezando a replicar con otros proyectos que están stand-by, mejor dicho, están medio parados. El proyecto de Aromo en Manabí ya no es prioritario para el corporativo que, desde luego, tiene operaciones a nivel internacional y a escala. Entonces, son proyectos que se están quedando y es muy importante tener esto presente para ver cuál va a ser la reacción, porque muchas veces pienso yo que por una mentalidad ambientalista hemos depositado muchas expectativas en el concepto de energías renovables, pero en la práctica el país necesita disponer de mayor capacidad de generación termoeléctrica y desde luego en ese ámbito la prioridad es gas natural en la medida que se disponga de gas natural. Pero por ejemplo, para que ustedes tengan un referente, en el gas del Golfo de Guayaquil estamos produciendo este rato poco menos de 18 millones de pies cúbicos al día. En el oriente, en los campos del oriente estamos quemando entre 65 y 100 millones de pies cúbicos al día. Es decir, varias veces lo que estamos produciendo en Campo Amistad. Entonces, ¿cuál tiene que ser uno de los objetivos? Que la energía que se está generando en los campos petroleros, que es como 500 megavatios, que se generan básicamente a diésel, eso pueda mudar a gas natural, para que no estemos quemando en algo más de 300 mecheros, un recurso que es realmente valioso para el país y que puede representar fácilmente alrededor de estamos quemando alrededor de unos 20.000 barriles por día, eso es lo que quemamos en el oriente, sistemáticamente. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Una regulación del Arconel que fije precio para efectos de que las compañías petroleras puedan convertirse en autogeneradores y
suministrarse ellos la energía que requiere, pero a la vez entregar energía a la red pública y amortizar de esa manera las inversiones de generación que tienen que hacer. Así que estamos caminando en esa dirección. Yo les diría que a mí lo que más me preocupa es que se necesita fortalecer el sector de energía con actores políticos que compartan con el sector privado la visión de a dónde tenemos que llevar el país hacia futuro. En ese sentido, yo pienso que el momento es propicio, pero depende de que esos actores políticos entiendan de que hay que hacer ese cambio, hay que aprovechar el momento, porque transcurrido año y medio de gobierno, yo diría que todavía eso no ha logrado resolverse de la manera adecuada y conforme nosotros estamos esperando de una situación que tiene que cambiar de alguna manera, porque de otra manera van a regresar los apagones, ¿no? Y vamos a estar con los mismos problemas de que la producción petrolera no alcanza. Y fíjense ustedes que se da la paradoja de que en el presupuesto general del Estado, como destinamos 4.000 millones de dólares a los subsidios a los combustibles, ahora resulta de que el petróleo apenas aporta con poco menos de 2.000 millones al presupuesto. Pero eso no es correcto, aporta más, sino que ese aporte está disminuido por efectos de que se dirige básicamente una estructura de subsidios que en algún momento tendrá que ser reformulada. Es lo que tengo que compartir con ustedes. Gracias.